Bien, muy buenas tardes, miembros de la comunidad educativa a nivel nacional y regional. En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, queremos darles una cordial bienvenida a nuestro día de clausura de un ciclo de seminarios que hemos llevado a cabo desde el día martes 24, ayer miércoles 25, con la participación del ministro de Educación el martes, ayer con destacados profesionales expertos en educación, y hoy queremos cerrar con broche de oro con este tema de las transformaciones en los modelos educativos en posgrado, post-pandemia, y tenemos el gran honor de contar hoy día con la participación de el doctor Julio Frenk, quien muy gustosamente ha colaborado con nosotros para compartir una información muy valiosa e importante para los que estamos en este mundo académico con muchos retos frente a esta pandemia. Y tenemos como invitado de honor al doctor Percy Marquina Feldman. Él es director general de la escuela de negocios más reconocida en la región de Centrum Católica. También nos acompaña nuestra directora, la doctora Patricia Herrera Belit, directora de la Escuela de Posgrado, quien también compartirá con nosotros todos estos aspectos de las transformaciones que estamos viviendo y que aceptamos como reto para lo que se viene en estos próximos meses y años en la educación a nivel de posgrado. Bien, sin más preámbulos, quisiera empezar nuestros tres expositores de honor hoy día con comentarles un poco sobre la hoja de vida del doctor Julio Frenk. De hecho, él es un amigo de la Universidad Cayetano Heredia y como latina me siento muy orgullosa. De hecho, es para mí una fuente de inspiración. El doctor Julio Frenk es mexicano, médico, que hoy en día ostenta uno de los cargos muy importantes en la Universidad de Miami, ya que él es el presidente de esta universidad y la dirige y la gestiona. Y además él ha participado, ha sido ministro de salud en su país, en México, y ha participado en instituciones importantes a nivel del... ha sido director, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Mexicana de Salud, también director ejecutivo en pruebas científicas de información política en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido un profesor principal y de salud global en Melinda, del proyecto de salud global de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y además ha sido decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, ¿no? Y actualmente, como les mencionaba, es el actual presidente, o en lo que en nuestro país equivale a rector de la Universidad de Miami. Entonces vamos a compartir la conferencia sobre los retos que nos impone esta pandemia en la educación a nivel de posgrado. Muchas gracias. Y en particular a la doctora Patricia Herrera Belit, la gentil invitación a participar en esta muy importante discusión sobre el futuro de la educación de posgrado después de la pandemia. Para la Universidad de Miami ha sido un gran honor colaborar con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Somos parte de un consorcio universitario hemisférico junto con otras 12 universidades de todo nuestro continente y por eso les agradezco esta gentil invitación.
Quisiera empezar señalando que la pandemia de COVID-19 no ha sido tanto un generador de cambios como un acelerador de cambios. Cambios que ya venían en proceso y que han sido acelerados de manera muy importante por la pandemia. Y creo que esto abre una oportunidad no solamente para construir una nueva normalidad, como se ha dicho, sino una mejor normalidad. Aprovechar muchos de esos cambios para no regresar a lo que había antes de la pandemia, sino por el contrario, para aprovechar esa aceleración para construir una mejor normalidad hacia el futuro en todas nuestras universidades. ¿Cuáles son los determinantes de ese proceso de cambio? Me parece que la educación superior en general, y la de posgrado en particular, pero toda la educación superior, está en esta encrucijada de tres grandes transformaciones que van a orientar, que están orientando ya su camino hacia el futuro. En primer lugar, los avances en las ciencias del aprendizaje. Entendemos mucho mejor que nunca antes cómo es que los seres humanos y particularmente los adultos, que es la población a la que nos dirigimos, aprendemos. Segundo lugar, avances en la tecnología. Por diferentes razones, la educación fue una de las pocas áreas del quehacer humano que no experimentó una revolución tecnológica en el siglo XX. Comparémoslo con la medicina o con el transporte o con casi cualquier otra área. Esa revolución tecnológica está ocurriendo ahora y eso es parte de estos motores del cambio. Y tercero, y quizás más importante, es la transformación del mercado laboral. Nuestros estudiantes están egresando al mercado laboral más dinámico en la historia de la humanidad. Debido a avances en la automatización, avances en la inteligencia artificial, se están creando nuevas carreras, nuevas profesiones. Mientras nuestros estudiantes están en el ámbito, en el claustro universitario, esas nuevas profesiones se están creando, por lo tanto no los podemos educar para ellas, o las profesiones tradicionales están siendo transformadas de manera radical. Y toda esta confluencia de estos tres grandes fuerzas de cambio son los que nos van a apuntar al camino hacia el futuro. Yo tuve la oportunidad en el año 2010 de encabezar una comisión internacional sobre el futuro de la educación, en el caso de las profesiones de la salud, que es mi propio campo. Y ahí hicimos muchas reflexiones. De hecho, la doctora Patricia García, que entonces era la decana de la Escuela de Salud Pública ahí en la Universidad Cayetana Heredia, fue miembro de la comisión que produjo este informe sobre la educación de los profesionales de la salud para el siglo XXI. Voy a tomar algunas ideas actualizándolas 10 años más tarde, porque ha pasado mucho en esta década, para ofrecer un marco de referencia, como lo dice el título de mi conferencia, sobre cómo pensar sobre el futuro de la educación. Y más que entrar en reformas específicas, quiero ofrecer esta forma de pensar. Lo primero es que existen dos grandes dimensiones de cualquier nueva estrategia educativa. La primera dimensión es la dimensión sustantiva y tiene que ver con la instrucción. Pero la segunda tiene que ver con la institución donde esa instrucción ocurre. Los cambios no solamente se dan en el contenido y los métodos de la enseñanza, sino en los arreglos institucionales que permiten la entrega de esa educación y la realización de esa enseñanza. De manera que voy a abordar cada una de estas dos dimensiones en turno. En primer lugar, la dimensión instruccional, de la instrucción. Esta a su vez tiene cuatro grandes componentes. La primera es cuáles son las preguntas claves. Cuando nos preguntamos cuál es el futuro de la instrucción, hay cuatro grandes preguntas. Primero, ¿qué enseñar? Esto es el currículo. Segundo, ¿cómo enseñar? Y esto tiene que ver con la mezcla de métodos pedagógicos y plataformas para el proceso educativo. Particularmente tiene que ver con la mezcla de la instrucción presencial y la instrucción en línea o a distancia. Tercero, no solo qué y cómo, sino cuándo enseñar, en qué etapa del ciclo vital. Y voy a explicar esto un poquito más adelante. En este momento casi toda la instrucción ocurre en las etapas tempranas de la vida. Típicamente tenemos estudiantes como gente joven y tenemos que entender que hay otras fases del ciclo vital que tenemos que cubrir con el proceso educativo. Y finalmente, ¿a quién enseñar? Y esto tiene que ver con las preguntas fundamentales del acceso a la educación superior y la diversidad socioeconómica, diversidad
étnica, diversidad de origen nacional, diversidad cultural, diversidad ideológica del cuerpo del estudiantado y del profesorado. Entonces, estas son las preguntas claves que contestamos en la estrategia en lo que se refiere a la primera dimensión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cambios estratégicos que yo, y que mucho de ellos lo anticipábamos ya en ese informe que se publicó en la revista Lancet en 2010, pero que han sido acelerados de manera muy importante? Estas son el tipo de cambios que ya venían en camino, pero que la pandemia está acelerando. El primer gran cambio estratégico es que tenemos que movernos de sistemas cerrados a una arquitectura abierta. ¿Qué quiero decir con esto? La universidad tradicionalmente, por siglos, ha estado concebida como un sistema cerrado. Hay un insumo, que es el proceso de admisión de estudiantes, hay un proceso de producción durante el tiempo que los estudiantes están en el claustro universitario, y luego hay un producto que es la graduación. Y esto típicamente ocurre en una etapa definida de la vida de los estudiantes. Y ese proceso de transformación educativa es muy valioso, pero es un proceso lineal, acotado en el tiempo. Necesitamos, en cambio, una arquitectura abierta donde los estudiantes estén entrando y saliendo del ámbito educativo en distintos momentos de su ciclo profesional. Y voy a hablar un poco más de eso. Ese es el primer gran cambio estratégico. El segundo es que hemos tenido siempre una experiencia estandarizada, debido a los requisitos de acreditación oficiales y profesionales. Seguimos currículas relativamente rígidos, con requisitos de créditos, de materias obligatorias, etc. Tenemos que adoptar modelos mucho más flexibles, modulares, que respondan a necesidades diversas. En la medida en que vamos abriendo el sistema, vamos a tener un cuerpo estudiantil mucho más diverso, y eso se tiene que reflejar también en la experiencia educativa. Y tercero, lo que ya decía, debemos de movernos de un periodo educativo fijo en el ciclo vital de las personas a lo que yo llamaría educación de por vida, a lo largo de todo el ciclo vital y a lo largo de toda la carrera profesional de las personas. Y esto entonces nos lleva a una serie de principios de rediseño educativo, y quiero enumerar algunos cuantos. El primero es que debemos de pasar ya a una educación orientada por competencias, donde nos interesa el resultado final. No es tanto el proceso, sino el resultado lo que queremos evaluar. Y esas competencias hay que pensarlas, yo le llamo un modelo en I, una I latina, es una I latina, eso es muy importante. En donde, claro que tenemos la parte vertical de la I, donde abordamos alguna materia en profundidad, y esa seguirá siendo muy importante porque vivimos en sociedades con una división del trabajo compleja y la especialización es absolutamente importante. Pero a ese elemento de profundidad, el componente vertical de la I, tenemos que agregar en primer lugar un primer elemento horizontal, transversal, que es el fundamento, y es lo que yo llamaría conocimientos fundacionales. Todo estudiante, independientemente de su área de especialidad, tiene que tener una serie de conceptos y conocimientos fundacionales sobre el mundo, el universo, el planeta, la sociedad, la comunidad en la que vive. Y este es este primer componente horizontal. Y segundo, al final, en la parte superior de la I, hay que tener una serie de competencias comunes que tienen que ver con el tipo de desarrollos cognitivos y destrezas concretas que van a ayudar a nuestros estudiantes cuando egresan a navegar este mercado de trabajo dinámico al que yo me refería antes. Son competencias transversales como el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de analizar un problema y diseñar una estrategia para abordar ese problema, la capacidad de manejo de información cuantitativa en la era del Big Data, como se le ha llamado. Es fundamental que todo mundo, aún en las artes y en las humanidades, tenga una comprensión. Es lo que se ha llamado, así como hablamos de alfabetismo, hay que hablar de numerismo, hay que saber entender el lenguaje de los números. Tiene que ver con destrezas de comunicación oral, comunicación escrita, crecientemente con comunicación visual.
Todo mundo tiene que tener esas capacidades en materia de comunicación. Tiene que ver en esas competencias comunes con el razonamiento ético. Todo estudiante, independientemente de su área de especialidad, tiene que ser capaz de analizar las consecuencias éticas de las decisiones que toma y las decisiones que otros toman. Para aquellos que van a estar en contacto con otras personas, es fundamental la competencia del trabajo en equipo. Eso no es algo con lo que se nace. El proceso educativo tiene que desarrollar las competencias y eso incluye desarrollar la capacidad de apreciar puntos de vista diferentes y aprender a debatir respetuosamente, aun cuando se está en desacuerdo. Nuevamente, son competencias que hay que desarrollar en el proceso educativo. Y finalmente, la competencia de la pedagogía. Casi todos nuestros estudiantes, o una buena parte, estarán en posición de enseñar a otros. Y eso tiene que ser parte del proceso educativo, educar a los educadores. Segundo principio de rediseño es la idea de que la educación crecientemente será interdisciplinaria. Ya no podemos tener estos compartimientos estancos entre las distintas facultades, departamentos, etc. El mundo está caracterizado por problemas complejos y la única forma en que vamos a poder abordarlos es mediante la acción interdisciplinaria enfocada en problemas. Y esto, nuevamente, es parte de un diseño que va a requerir nuevas estructuras institucionales. De eso hablaré al hablar de la segunda dimensión. Pero cómo fomentar esa capacidad de centrarse en problemas y movilizar las distintas perspectivas disciplinarias que pueden arrojar luz sobre ese problema. Tercero, el diseño educativo tiene que ser flexible y modular. Precisamente la arquitectura abierta de la que hablaba requiere la posibilidad de un ensamblaje de módulos a lo largo de toda la vida profesional de una persona, no solamente durante el periodo en que está de tiempo completo como estudiante. Y esto requiere movilizar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance para hacer lo que yo llamaría un aprendizaje involucrado. A mí no me gusta usar la palabra en línea porque eso evoca las imágenes de los primeros cursos en línea que eran terriblemente pasivos, era una conferencia grabada sin ninguna interacción. En cambio, los modelos de aprendizaje involucrado tienen tres características: un aprendizaje activo, interactivo y personalizado. Activo es la relación del estudiante con el material didáctico. Interactivo es la relación de los estudiantes entre sí y con los instructores. Y personalizado quiere decir que desarrollamos las plataformas tecnológicas que permiten que cada persona avance a su propio ritmo con retroalimentación en tiempo real. Y esto me lleva a lo que yo llamaría la mezcla idónea de la instrucción presencial versus la instrucción en línea. En el informe al que me he referido, identificamos tres niveles de aprendizaje: aprendizaje informativo, aprendizaje formativo y aprendizaje transformativo. El informativo es lo que su nombre indica, es la transmisión de información. Ahí las tecnologías en línea ofrecen una ventaja cuando de lo que se trata es de transmitir información fáctica sobre los modelos en clase. Pero conforme vamos al nivel formativo, que es donde socializamos a nuestros estudiantes en un esquema de valores, ahí tenemos la interacción interpersonal se vuelve cada vez más importante. Y el nivel transformativo tiene que ver con el desarrollo de las cualidades de liderazgo que debemos hacer el esfuerzo por desarrollar en todos nuestros estudiantes. Y ahí nuevamente la mezcla va variando. El componente presencial va creciendo conforme vamos avanzando de lo informativo a lo formativo, a lo transformativo. Al final del día, lo que necesitamos es un diseño integrado, en donde combinemos las plataformas en línea, la instrucción en persona y la instrucción en el campo de la práctica. Esto puede ser desde internados, estancias prácticas, hasta crecientemente el uso de tecnologías de simulación. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad de Miami tenemos todo un hospital de simulación, que es una forma de lograr un aprendizaje a través de la inmersión, pero es una forma de aprender de los errores sin lastimar a nadie por la comisión de un error. Es la forma como entrenamos a los pilotos de aviación. Bueno, lo mismo con el personal de salud. Un hospital de simulación permite esta inmersión práctica,
que después libera el tiempo en clase, cuando es el componente presencial, para la discusión, el trabajo en grupo, la resolución de problemas, y reserva la transmisión de conocimiento fáctico a las plataformas en línea. Pero el truco aquí es que estas tres modalidades están integradas en el diseño curricular. Finalmente, esta idea de la arquitectura abierta tiene que ver con el concepto de un desarrollo continuo de liderazgo. Nuestro papel, estamos formando al grupo que tiene el mayor desempeño educativo en una sociedad. Son los futuros líderes, los profesionistas, los líderes empresariales, políticos de la sociedad civil. Y tenemos que entender que el desarrollo del liderazgo es un proceso continuo. A mí me gusta, para pensar en esto, pensar en futuros líderes, líderes emergentes, líderes actuales que tienen la responsabilidad y líderes maduros. Y creo que la transformación a una arquitectura abierta es ofrecer opciones educativas en todas las fases de este ciclo de liderazgo. Obviamente los líderes futuros, estos son los programas de grado convencionales. No quiere decir que vamos a dejar de recibir estudiantes jóvenes que vienen saliendo de la educación secundaria o preparatoria o de bachillerato. Son futuros líderes, son líderes en potencia. Y allí es donde encontramos nuestros programas más convencionales. Pero una vez que estas personas egresan, muchos de ellos empiezan a exhibir características de ser líderes emergentes. Y ahí tenemos que ofrecer opciones de educación ejecutiva. Ya es gente que está en el mundo del trabajo y que no puede tomarse 1, 2 o 3 años para regresar al claustro universitario a, por ejemplo, hacer una maestría. Algunos podrán, pero muchos no pueden. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar en una oferta, entendiendo que son personas que están activas en el mercado de trabajo, no previo a su ingreso al mercado de trabajo, sino ya durante su paso por el mercado de trabajo. Y luego muchos de ellos llegarán a ocupar posiciones de liderazgo. Y ahí es donde tenemos que ofrecer foros de inmersión. Un problema típico es el de los profesionales de distintas ramas que por su éxito profesional son promovidos para ocupar posiciones de dirección. El cirujano que se vuelve jefe de una división de cirugía, el abogado o la abogada que encabeza ahora un despacho de abogados, el profesor que se vuelve jefe de un departamento o decano de una facultad. Y nada en su formación profesional los preparó para esas posiciones directivas en donde tienen que tomar decisiones de recursos humanos, de asignación de recursos escasos. De manera que tenemos que estar ofreciendo a esas personas esas opciones. Cuando yo tuve el privilegio, antes de mi posición actual, de ser decano de la Facultad de Salud Pública en la Universidad Harvard, y creamos todo un foro que dura, todavía sigue, para ministros de salud. Empezó con ministros de salud, luego se le han agregado ministros de educación, ministros de finanzas y planeación. Y son personas que en el momento en que son designadas no han tenido esa experiencia. Por definición, casi nadie ha tenido esa experiencia. Hay una primera vez, yo lo viví cuando me tocó el privilegio de ser ministro de Salud de México. A pesar de que tenía todo el conocimiento técnico, no tenía todas las competencias de carácter político que se requerían. ¿Cómo hubiera yo agradecido una oportunidad de un foro de inmersión de 4 días? Y por eso cuando tuve la oportunidad de desarrollarlo, lo hice. Ese programa todavía continúa y es algo en lo que creo mucho, que cuando la gente tiene una gran oportunidad de liderazgo, las universidades tienen que estar ahí para ofrecerles alguna opción educativa. Y finalmente, estos líderes llegan a una etapa de madurez, que es donde tenemos que ofrecer más opciones de aprendizaje de por vida. Estamos viviendo más años y aún después de jubilarnos de una primera profesión, podemos reinventarnos o podemos aprovechar la experiencia acumulada y crear espacios en la universidad para cubrir este completo arco de liderazgo y lograr interacciones en el espacio universitario real o virtual entre líderes en distintas etapas de su desarrollo profesional. Y esta es la idea de una educación que dura toda la vida, no nada más ese periodo fijo en personas típicamente jóvenes. Paso ahora, pues, de la dimensión de la instrucción a la dimensión de la institución, la dimensión propiamente institucional. Y aquí hay estos componentes centrales, simplemente los voy a mencionar porque cada institución tiene que hacer su propio proceso de rediseño institucional para reflejar
los cambios en el modelo educativo, en la dimensión sustantiva de la instrucción. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de la dimensión institucional? Primero, la identidad. Tenemos que definir si somos una universidad primariamente orientada hacia la investigación, si somos una universidad primariamente enfocada a la educación, si tenemos una identidad mixta, si le damos la bienvenida a estudiantes que deseen aprender a lo largo de toda su vida. Hay un elemento de identidad institucional que tiene mucho que ver incluso con los procesos de acreditación. Creo que tenemos que poner al día esos procesos para entender estos modelos más flexibles que cubren todo el ciclo vital, el ciclo profesional. Segundo, el modelo de negocios. ¿Cuál es la forma en que vamos a hacer que la educación sea sostenible? Muchas universidades públicas dependen de las asignaciones presupuestales, pero el momento en que la pandemia de hecho ha impuesto enormes restricciones, tenemos que buscar otras formas sostenibles de modelo de negocios, y muchas de estas experiencias en el ámbito en línea de alta calidad, este ámbito activo, interactivo, personalizado, estas plataformas modernas pueden ofrecer líneas de ingresos adicionales para fortalecer la situación financiera de las universidades. Tenemos que hablar y cuestionarnos la forma en que hemos organizado la fuerza de trabajo académica, el profesorado, las categorías de profesores, la idea de profesores con definitividad, que desde luego tiene un lugar, pero ante esta diversidad vamos a tener que pensar en nuevas categorías de profesores que a lo mejor pasan la mayor parte de su tiempo en un ámbito de la práctica profesional, y a donde enviamos estudiantes en los procesos de inmersión y a donde atraemos a esos profesores en un esquema de educación de por vida al claustro universitario para que compartan su experiencia. Esa mezcla entre los académicos de tiempo completo que están haciendo investigación, trayendo todas las nuevas ideas, generando el nuevo conocimiento, volver a las universidades en un espacio de encuentro entre nuestros investigadores y la gente que está en la práctica profesional para ofrecer la mejor experiencia posible a los estudiantes. La certificación de competencias es un gran reto que tenemos todavía esquemas muy rígidos en casi todo el mundo, y aquí lo que vamos a ver es que si pensamos realmente en los resultados más que en el proceso, pues el punto, lo que hay que certificar es no cuántos cursos pasó un estudiante, no cuántas horas estuvo sentado en un aula o sentada en un aula, sino cuáles son las competencias concretas, cómo las medimos y cómo certificamos esa adquisición de competencias. Y finalmente, la relación de la institución universitaria con el entorno externo, y particularmente con los empleadores. Yo no favorezco la idea de que las universidades tienen que tener una posición servil ante los empleadores. Uno de nuestros papeles como universidad es ayudar a los empleadores a articular sus propias necesidades, a crear marcos de referencia para entender el futuro del trabajo, para entender el futuro de el que sea el campo profesional, leyes, ingeniería, medicina, etcétera. Y eso es parte de lo que hacemos en universidades. No es cierto que hay un grupo de empleadores que tienen claras sus necesidades, articulan una demanda y las universidades pasivamente responden a esa demanda. Nosotros tenemos un papel importantísimo que jugar en la interacción con los empleadores públicos, privados y de la sociedad civil para que entiendan sus necesidades mejor y para que se aventuren a innovar sus propios esquemas de trabajo. Y es ese diálogo el que tenemos que revitalizar de manera muy importante. Termino y los dejo con una cita de las muchas citas sabias de Albert Einstein, que creo que captura la esencia de este momento. Todavía estamos en la pandemia, pero habrá un momento post-COVID. Y escribió Einstein, no es posible resolver un problema en el mismo nivel o plano en el que lo encontramos. Es necesario resolverlo a un nivel superior, llevarlo a un plano más elevado. Y eso es el reto que tenemos ante la pandemia de COVID. Encontramos estos retos y problemas que ya venían generándose en un cierto plano. Muchas universidades estaban adoptando mecanismos en línea a un paso muy lento, con resistencia a veces del profesorado. La pandemia nos forzó a una migración masiva hacia esas tecnologías. Pero ya no podemos abordar ese problema
en ese mismo nivel o plano. Tenemos que llevarlo a un plano superior, un plano de más excelencia. Esa será la base para construir una mejor normalidad. En el momento que todos añoramos en que la pandemia, la fase aguda de la pandemia haya pasado, pero depende de nosotros cuál sea el futuro que construyamos. Y creo que le debemos a todas las víctimas de esta crisis de salud pública, esta crisis económica que la ha acompañado, aquellos que han perdido su vida, aquellos que han enfermado y tendrán secuelas, muchos de ellos, y aquellos que han perdido sus trabajos y sus medios de vida, les debemos aprender las lecciones, acelerar ese cambio y llevar a nuestras universidades a un nivel, a un plano superior para ofrecer el servicio vital que siempre otorgamos a nuestras sociedades. Les agradezco mucho su atención. Estamos muy agradecidos, un reconocimiento especial al doctor Julio Frenk, que a pesar de sus múltiples obligaciones, en la responsabilidad que tiene, ha compartido con nosotros todos estos conocimientos que son parte de su trayectoria, su experiencia, de su caminar en el mundo educativo. Seguidamente, quiero con ustedes, como ya lo había anunciado, presentar al doctor Percy Marquina, director general de Centrum Católica, de la Escuela de Negocios, una de las más reconocidas de la región. El doctor Percy Marquina es doctor en Administración de Empresas de la Maastricht School of Management de Países Bajos, es doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Philosophy y de la Maastricht School of Management de Países Bajos, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pacífico del Perú, licenciado en Economía también de la Universidad Pacífico, graduado, ¿no?, de Executive Development del programa de la Escuela de Negocios de Wharton, graduado de Business Leadership Program de Fundación Getúlio Vargas, Brasil, y en general el doctor ha participado en muchos programas, es consultor, publica, ha trabajado mucho en investigación, y realmente me tomaría toda una tarde conocer mucho más del doctor Percy Marquina, a quien tenemos el honor de tenerlo esta tarde para compartir la visión de estas transformaciones que estamos viviendo en el mundo de la educación a nivel de posgrado, de una mirada desde la gestión, desde una escuela de negocios. Doctor Percy Marquina, muchas gracias por compartir su valioso tiempo y sus experiencias con la comunidad educativa de nuestro país y de la región. Muy bien, muchas gracias, doctora Damián. Gracias por la invitación y también gracias a la doctora Patricia Herrera. Hemos tenido la oportunidad de escuchar la primera presentación del doctor Julio Frenk, quien nos ha proveído pues, de un framework general que desde una visión de un rector o presidente de universidad nos ha dado los lineamientos, yo diría, macro, para que las diversas unidades vean la manera particular de implementarlos. Yo lo que voy a compartir con ustedes es, digamos, la manera concreta, específica, en la que Centrum PUC, una escuela de posgrado en el área de negocios, ha considerado parte de estos elementos del framework y los ha convertido y traducido en una acción operante, que es la que quiero compartir con ustedes. Obviamente, seguramente lo que yo voy a compartir no es necesariamente replicable para otras unidades del conocimiento, pero seguramente parte del proceso les ayudará y espero que les sirva para su propia reflexión. A ver, ya. Muy bien. Lo primero, una realidad concreta es que más allá del COVID, nos enfrentamos como país, como región y a nivel global, a un contexto que lo que tiene de constante es el cambio, la volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad, lo que se ha
dado en llamar un contexto VUCA. Y entonces, tenemos que aprender que hemos pasado de un contexto en el que había probablemente muchas certezas a un entorno donde lo habitual va a ser la incertidumbre. Solo a modo de ejemplo, para entendimiento de nuestros colegas de la región, o sea, acabamos en el caso de Perú de vivir una transición en una semana en donde hemos tenido 3 presidentes diferentes, ¿no? Y según el día en el que nos preguntaban, no sabíamos cuál podría ser la proyección nacional. Anecdóticamente, la semana pasada pasamos por un proceso de reacreditación de la Escuela de Negocios y el Peer Review Team en algún momento me hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo que enfrenta la escuela? Y fíjense ustedes, una semana antes de saber que íbamos a tener 3 presidentes, yo le decía que el mayor riesgo era el político, pero que además era un riesgo que desde la Escuela de Negocios no teníamos nada que hacer. O sea, no teníamos manera de influenciar, no teníamos manera de controlar, éramos simplemente receptores del contexto. Entonces, esa es la característica del entorno VUCA. ¿A qué nos llevó, o a qué nos llevó el entorno VUCA y en particular el tema del COVID? Nosotros, a fines del año 2019, terminamos de hacer un planeamiento estratégico para los próximos 5 años. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que ocurrió? Que el planeamiento estratégico que habíamos elaborado sobre la base de un entorno estable, ¿no es cierto?, previsible, a los 3 meses de estar funcionando, llegó el COVID, suspendieron las clases, y todo lo que se había planificado ya no era operativo. Entonces teníamos que cambiar el planeamiento, pero no teníamos tiempo para invertir los meses que tuvimos cuando hicimos la primera experiencia. Por otro lado, de la noche a la mañana teníamos que migrar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, porque no había alternativa, era la única manera de seguir operando y seguir brindando el servicio. Por otro lado, naturalmente, el contexto en el que teníamos que brindar el servicio era un contexto que nos ha pasado a todos, de shock, ¿no es cierto? Había amigos, algunos alumnos, familiares de profesores que o estaban infectados o tenían problemas laborales, había un estrés emocional y había una inmensa demanda. Y también había una incomprensión de la realidad por parte del alumnado, ¿no? Porque mi hipótesis es que el alumnado no desarrolló el pensamiento crítico necesario para enfrentar la crisis, porque creyó que esto iba a durar una semana y querían que el servicio fuera igual al que habían contratado. Entonces, cada vez que les proponíamos una alternativa, no estaban de acuerdo, no les parecía, pero era porque no acababan de interpretar la realidad o se bloqueaban para interpretarla, ¿no es cierto? Entonces, no contábamos con el entorno favorable para poder implementar cambios. Por otro lado, naturalmente, el efecto del COVID, las restricciones para enfrentar la pandemia, generó una recesión económica temporal, pero que en el sector educativo para todos ha sido de mayor o menor magnitud, por lo menos a nivel de nuestra universidad, significó un impacto muy grande que determinó una serie de medidas de austeridad absoluta de la que tuvimos que ser parte, porque somos parte pues, del ecosistema de la PUC. Si bien nosotros no tuvimos los problemas, pero teníamos que ser solidarios con el ecosistema. Entonces, ese es el contexto en el que nos tocaba tomar decisiones. Muy bien, ¿qué cosa es lo que hicimos en síntesis? Es utilizar la crisis como una oportunidad. Es decir, no podemos cambiar el entorno, no podemos cambiar la realidad, pero podemos utilizar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro talento para aprovechar la crisis a favor, ¿no es cierto?, de los objetivos institucionales. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones básicas que implementamos? Primero, inmediatamente contratamos el servicio de capacitación en Agile Management, gerencia por ágil, ¿no es cierto?, para todo el equipo directivo. Y con esa capacitación comenzar a tomar decisiones ágiles.
una característica particular de las crisis y de la gerencia ágil es que el decano, el director, no puede decidir todo, porque hay tantos temas que resolver y tan rápidamente que no hay manera eficiente ni eficaz de que todo pase por los canales regulares, habituales de autorización. Entonces, simplemente, si lo puedo señalar, el Agile Management, por lo menos en la Escuela de Negocios, parte por empoderar al equipo directivo. O sea, delegar y confiar, ¿no es cierto? No tenemos tiempo para hacer las cosas perfectas, pero tenemos la gente que nos ha acompañado siempre, en la cual confiamos, que harán lo mejor posible por hacer las cosas bien. Entonces, es tomar el riesgo para enfrentar la situación. Por otro lado, teníamos que dosificar el tiempo, porque no teníamos tiempo para estar deliberando por horas. Entonces, nos fijamos una periodicidad de reuniones. Y estas reuniones eran cada vez más ágiles, ¿no? Entonces, si comenzábamos 2 horas a la semana, terminábamos con media hora a la semana, porque ya sabíamos los puntos de control que teníamos que revisar. No había espacio para deliberaciones habituales, filosóficas y conceptuales, sino que en este caso las urgencias, las demandas, requerían acciones rápidas. Todo esto basado fundamentalmente en la confianza, en la comunicación y en tratar de simultáneamente a esta gestión, llamémosle operativa, administrativa, tratar de mantener y crear el soporte emocional y el vínculo emocional de las personas, así sea de manera digital. Y el reto en general es que teníamos que utilizar la esencia de lo que es la planificación estratégica. Y la planificación estratégica la podemos reducir a 2 conceptos fundamentales. La primera es que tengo que atender el hoy, ¿no es cierto? Tengo que resolver la crisis hoy y tengo que decidir cómo voy a dictar la clase mañana. Y cómo la voy a dictar digitalmente mañana y los próximos 3 meses. Entonces, tenemos que gestionar el presente, enfrentar el contexto con respuestas ágiles y rápidas. Pero simultáneamente, y probablemente más importante que eso, es que no puedo dejar el futuro al albur. Por más incierto y volátil que sea, tenemos que ser capaces de inventar nuestro futuro, ¿no es cierto? El futuro, que en síntesis significa cuál es el modelo de negocio, de gestión con el que voy a operar para ser capaz de sobrevivir en el mundo post-pandemia. Y tenemos que hacer ambas cosas en simultáneo, ¿no es cierto? Y al líder, al decano, al director, al gerente, lo que le toca es administrar ambos procesos. Cada uno de esos procesos tiene, digamos, reglas y mecánicas distintas, tienen un mindset diferente. Y el líder lo que tiene es que ser ambidiestro y poder movilizarse en ambos 2 sectores y administrar simultáneamente ambos procesos. Entonces, no les voy a contar tanto la gestión del presente, porque ustedes seguramente lo han vivido también y han hecho lo propio. Yo quiero más bien enfatizar en qué cosa hemos hecho para crear nuestro futuro. Y la esencia está en la confianza, la agilidad, la delegación de funciones y en un liderazgo trascendente. Liderazgo trascendente significa un liderazgo con propósito, en el que no estoy pensando en función de los resultados de corto plazo, sino que tengo un bien al cual queremos servir mejor. Producto de esa situación, de ese análisis, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que hemos implementado o que estamos en proceso de implementación? Después de que en el país se levante la cuarentena, ya sea a semipresencialidad o una vez acabada el problema de la pandemia, nosotros no pretendemos regresar a los formatos que preexistían. Estamos creando las condiciones para tener nuestro propio futuro. Apostamos a que el mercado, los alumnos y las empresas van a valorar nuestra oferta. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Decidimos invertir de manera importante en tecnología, naturalmente. Entonces, una primera cosa que hicimos fue analizar la plataforma LMS que trabajamos
y decidimos dejar de trabajar en Moodle, que era mucho más económica, que no estaba sujeta a licencias y que funcionaba aceptablemente bien en el mundo pre-COVID, pero de cara al futuro, a la competencia internacional, a las mayores demandas de los alumnos, decidimos migrar a la plataforma Canvas. Acabamos de migrar, estamos en pleno proceso de transformación. Pero lo esencial para decidir qué LMS utilizar fue que hemos definido como un core en el modelo pedagógico el modelo por competencias. Entonces, en este momento, comenzando por el MBA, que es el programa en el que mayor número de alumnado tenemos, nosotros ya tenemos definidos las competencias institucionales, las competencias programáticas, estamos elaborando la matriz de consistencia y despliegue, y entonces en ese momento, teniendo el modelo educativo definido, el accesorio tecnológico nos ayudaba a la implementación del modelo educativo. Ese ha sido un elemento importantísimo. El segundo elemento importante es que hemos decidido que vamos a desarrollar una metodología que se llama Hybrid Learning. ¿Qué significa para nosotros Hybrid Learning? Hybrid Learning significa para nosotros que el alumno podrá tomar la clase presencial o remotamente. El alumno va a decidir cómo quiere tomar su clase. No lo vamos a obligar a que asista presencialmente. El alumno va a decidir si le agrega valor la presencialidad, vendrá presencialmente a clases. Si no quiere invertir horas de viaje para llegar a la escuela de negocios, si está de viaje en regiones o ha tenido que salir al exterior por un tema de responsabilidades y quiere tomar la clase de manera remota, en el mismo momento, sincrónicamente, a través de la tecnología, se unirá el alumno remoto y el alumno presente y el profesor desarrollará la clase frente a los dos tipos de alumnos. El remoto en pantalla, como estamos ahora nosotros, y el alumno presencialmente presente en aula. Adicionalmente, hemos decidido que para el efecto del modelo por competencias y dado esta modalidad del hybrid learning, queremos a su vez adoptar el flipped learning, que es este concepto del aula invertida. Entonces, y siguiendo un poquito lo que nos decía el doctor Frenke, no tiene sentido que utilicemos las horas presenciales para entregar o enseñar contenido que el alumno solo lo puede adquirir a través de la lectura o la interacción con las plataformas digitales. La presencialidad ahora no será para un delivery de un curso, es para consolidar el conocimiento, desarrollar y atender las inquietudes y las preguntas. Digamos, sería consolidar el aprendizaje, ¿no es cierto? Y el virtual learning será el acompañamiento tecnológico asincrónico, ya sea con participación docente o sin participación docente, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poquito el modelo integral de futuro con el que vamos a pretender servir a nuestro mercado. Y finalmente, teniendo en cuenta, en el caso de Perú, por recientes disposiciones de la entidad educativa, vamos a ofrecer 3 tipos de programas simultáneos. Todos nuestros grados van a ser ofrecidos simultáneamente en 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Y hemos definido que lo que, de acuerdo a la normativa, se llame presencial, será 80% sincrónico, pero híbrido, ¿no es cierto? Y solamente tendrá 20% de componente virtual asincrónico. En este caso, el componente sincrónico será de autoaprendizaje sin participación docente. En el caso del semipresencial, el componente asincrónico será del 50%, pero al interior de ese 50%, 20% será de autoaprendizaje y 30% asincrónico con participación docente. Y finalmente, la modalidad a distancia tendrá 100% o 0% de componente presencial y tendrá 50% sincrónico y 50% asincrónico. O sea, de esta manera les he procurado compartir cómo en nuestro caso particular hemos procurado aterrizar los conceptos que el doctor Frenke nos ha ido brindando para la realidad de una escuela de negocios. Ok, atento a sus consultas y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Percy Marquina. Antes de pasar a las preguntas, vamos a seguir con la tercera conferencia. Invitamos a nuestra directora, la doctora Patricia Herrera Belit. Si me permite compartir antes un ratito la pantalla para poder... Bien.
La doctora Patricia Herrera Belit es bióloga con un doctorado en, perdón, creo que no se ve la pantalla, disculpe. Bien, doctora en ciencias de la Universidad de British Columbia, Canadá, con maestría en ciencias con mención en bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesora principal de nuestra institución. Asimismo, la doctora ha sido decana de la Facultad de Ciencias y bueno, también tiene un currículum muy grande como investigadora y ha publicado muchos artículos, ha dirigido muchos proyectos de investigación. La doctora actualmente es nuestra directora de la Escuela de Posgrado y ella compartirá un poco de sus experiencias, una mirada de una institución que está muy dedicada a la salud, dedicada a las ciencias de la vida, la educación, la innovación y todos los temas concernientes a conservación. Doctora Patti, bienvenida, por favor. Puede usted compartir. Muchas gracias Lilian. Les pediría para compartir pantalla, ¿sí? Sí, adelante. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Y queremos también compartir un poco el tema de esa transformación en la educación en posgrado por la que estamos atravesando en estos momentos. En nuestra escuela de posgrado, en realidad aglutina a programas de posgrado de las diferentes facultades de nuestra universidad, así como también programas propios que tiene la escuela de posgrado. Nuestras áreas, como ven ustedes, son ciencias de la vida, y en particular salud, educación, sostenibilidad, innovación y negocios también. Con ello tenemos 70 maestrías, 11 doctorados, como les digo, entre las diferentes facultades, que las tenemos distribuidas somos 8 facultades más la escuela, y hay algunos programas, como ven acá, que son propios de la escuela, otros que pertenecen a las facultades. Entonces, nuestros programas de posgrado están siempre adecuando su currículum en respuesta a las necesidades que existen sobre los temas en particular que desarrollan estos programas, a través de un modelo por competencias, y también con la idea de hacer un trabajo colaborativo y participativo. Y en colaborativo quiero decir tanto por parte de estudiantes y docentes, y a nivel de docentes, haciéndolo también interdisciplinario entre los miembros de toda la comunidad herediana. Los docentes en los programas de posgrado son en realidad también investigadores de nuestra casa de estudios, ¿no? Existen numerosas líneas de investigación que se desarrollan en la universidad, y que ellos a través de estas líneas aportan temas de investigación para los trabajos de posgrado, de tesis, de los diferentes programas, ¿no? Si vemos algunas de las líneas de investigación que lleva a cabo nuestra universidad, como ven, tenemos biología molecular, biotecnología, bioinformática, cambio climático, lo pueden ver ustedes, productos naturales, salud integral, educación, y en salud estamos desde enfermedades infecciosas, salud mental, otras enfermedades crónicas, etc. Entonces, estas son líneas que, como menciono, son el soporte son también soporte para los programas de posgrado que tenemos en la universidad, tanto maestrías como doctorados, ¿no? Y ahí viene un tema que tocó el doctor Frank sobre cómo nos vemos como universidad, ¿no? Acá tenemos una relación de el número de unidades y laboratorios de investigación que están agrupados ya sea en las facultades o como centros o como institutos, ¿no? Y como ven ustedes, es bastante numeroso, ¿no? Y lo que les mencionaba, el tema de la identidad institucional a la que se hizo referencia el doctor Frank, ¿no? Si nos vemos como una universidad que hace investigación,
hace más docencia, es una cuestión mixta, y en realidad esa pregunta nos la hemos hecho ya hace un tiempo, si Cayetano Heredia es una universidad orientada a la investigación, ¿no? Y en realidad la respuesta, y tenemos una prueba de ello, es que, por ejemplo, dentro de nuestro público también se encuentra nuestro vicerrector de investigación, y creo que la respuesta es que sí, la universidad se reconoce a sí misma, pero también es reconocida por la sociedad como una universidad fuertemente orientada a la investigación en las diferentes áreas, y creo que probablemente la era COVID ha puesto una atención en nuestros investigadores, que además son los docentes de posgrado en muchos programas, ¿no? Entonces, la era COVID lo que ha traído es algo que no ocurría en el país, no ha ocurrido en el país hasta desde que yo recuerde, es esa, la atención en las políticas públicas y en el público en general hacia la investigación, ¿no? Y quiénes son los agentes que hacen investigación en nuestro país. Y ahí ha quedado claro que no solamente son los institutos de investigación, sino son las universidades como Cayetano Heredia, como Católica, Pontificia Universidad Católica, los que están haciendo, por mencionar solamente a los dos que estamos presentes, ¿no? No quiero, en realidad ha mostrado muchísimas universidades que venían dedicándose a la investigación y que era conocido digamos, era conocimiento de los conversos, ¿no? Pero ahora ya es un conocimiento más general que hay universidades en el país que hacen investigación de calidad, etcétera, y que esa investigación, como en el caso de los dos que estamos presentes, Católica y Cayetano, es un componente importante en el posgrado de nuestras universidades, en las cuales nosotros creemos firmemente que sin investigación el tema, las maestrías, doctorados no tienen mucho sentido. Y estoy hablando no únicamente de investigación científica tipo biológica, de ciencias de la salud, sino investigación en negocios, en educación, en ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es indispensable, ¿no? Entonces, es el hecho de que el COVID haya puesto a la investigación en las marquesinas, en realidad es muy interesante, pero también es todo un reto, ¿no? Porque el tema, y es una vez que hayamos, digamos, apaciguado todo este problema del COVID, la salud vaya recuperando los niveles normales, o vaya la atención en salud, etcétera, vaya tomando unas actividades más acorde con la necesidad, las necesidades que tenemos, y si es que la investigación podrá mantenerse en el candelero, en la luz, en las luces principales, con los reflectores encendidos, y nosotros esperamos que sí, ¿no? Esperamos que esta generación, esta participación de los investigadores en diferentes foros, permita que nuestras universidades, con sus posgrados, sean siendo vistos como un lugar apropiado para hacer cambios en nuestro país desde los diferentes ámbitos en los que vayamos desarrollando nuestras maestrías, doctorados, etc., ¿no? Entonces, se mantendrá.
Ese es un punto. Y será posible, además, que nuestras universidades puedan ser sostenibles, dedicándonos a la investigación, ¿no? Entonces yo creo que van a haber una serie de transformaciones, no solamente al interior de nuestras instituciones, que ya las venimos haciendo. El doctor Frank nos ha contado, nos ha puesto una serie de datos muy interesantes, el doctor Marquina también. Y ahí el tema es si podremos mantenernos al día y si a la vez con tecnología de punta y con programas interesantes y generando conocimiento y seguir siendo sostenibles. Entonces, ¿cómo hemos ido cambiando, ¿no? En realidad, como vemos, nuestros programas hasta un año, hasta el 2019, la mayoría de ellos, y estoy hablando principalmente de maestrías y doctorados, eran de tipo presencial, ¿no? Casi al 100%. Es más, los licenciamientos, los primeros licenciamientos en los cuales tanto Católica como Cayetano fuimos de las primeras universidades, el tema de presencial, semipresencial, eso no estaba, ¿no? En los formatos, SUNEDU todavía no se encontraba, y el tema de la virtualidad solamente no se contemplaba mucho para los programas, ¿no? Entonces, los programas eran casi en su totalidad presenciales. En la actualidad, en realidad hemos pasado todos de manera al modelo virtual, porque inclusive la semipresencialidad todavía, en algunos casos todavía no es posible por el tema de aforos, permisos, etcétera, etcétera. Entonces estamos actualmente en esa modalidad virtual, ¿no? Pero nuestro futuro inmediato, o sea, una vez que vayamos, digamos, teniendo bajo control el tema de salud, en realidad es que vamos a tener las modalidades semipresenciales y virtuales, ¿no? Que están, como me pongo, están para quedarse. En realidad, la pandemia nos llevó a esta modalidad de manera extraordinaria, pero también hemos visto que esto es necesario para seguir con programas que puedan adecuarse a las necesidades de las personas, y porque así como nosotros hemos aprendido estamos aprendiendo a enseñar en virtualidad. Muchas personas están actualmente también trabajando en virtualidad. Entonces el trabajo remoto, que por mucho tiempo fue pensado como algo muy, muy extraordinario para algunos casos, etcétera, en realidad durante los primeros meses sobre todo, el trabajo remoto fue todo lo que se podía hacer en aquellos sitios que podían seguir trabajando, ¿no? Entonces, aquellos lugares que entraron al trabajo remoto han visto que también efectivamente es una posibilidad que probablemente esté para quedarse, lo cual permitiría que las personas pudieran también contar con una educación de calidad a distancia, ¿no? Entonces, lo que nos trae esto es la posibilidad de personas que no se encuentran en la misma localidad que en las universidades, de poder tener pues programas para toda la región, ¿no? Entonces, como dice, también tomé la frase del doctor Frank, pero también lo menciona el doctor Marquina, ¿no? Entonces, el tema es de adecuación de los programas, ¿no? Entonces, hacer este rediseño educativo. Y el rediseño educativo tiene un componente pedagógico que es importante a abocarse a ir llenando estos vacíos que hemos tenido por nuestra propia formación,
por la propia forma en que hemos venido enseñando, pero necesitamos reprogramarnos, ¿no? Hacer un resetting de la manera como enseñamos y que, como bien han mencionado, no es únicamente tener nuestros PowerPoints y ponernos a hablar en un aula, en un Zoom, ¿no? Va mucho más allá de eso. Entonces tenemos que hacer una serie de transformaciones al interior de nuestras instituciones para poder estar a la altura de lo que se va a necesitar pronto. O sea, este año, 2020, como mencionó Percy, al principio, el pasar de la total presencialidad a la total virtualidad significó un shock a todos, ¿no? Alumnos, a profesores, autoridades, etc. Y es cierto, en todos los centros educativos, universidades, colegios, etc., el punto era, yo he contratado un servicio y quiero que me des el mismo servicio, y si no me puedes dar el mismo servicio, tenemos que actualizar costos, etc., ¿no? Y eso ha ido, digamos, moderándose a lo largo de este año por diferentes motivos, porque las instituciones han ido demostrando que se han puesto al día con las expectativas, por lo menos han tratado de estar al día con y cumplir con las expectativas de sus estudiantes. Los estudiantes también se han dado cuenta de los esfuerzos que la institución está haciendo para sobrellevar esto, y porque después del shock todos nos dimos cuenta que esto era una situación extraordinaria, no esperada, para el cual nadie se ha preparado, ¿no? Sin embargo, eso es algo que hemos ido aceptando a lo largo de este año, pero el año 2021 no va a ser, no necesariamente significa que deba ser igual, porque ya las instituciones nos estamos preparando, deberíamos habernos preparado para lo que viene, el 21, para seguir en virtualidad e ir mejorando toda nuestra educación para todo el próximo año, ¿no? Entonces, tal como también nuestro socio en el MBA en gestión de salud, el doctor Marquina ha mencionado, este es un momento en el cual nuestra universidad, y en el caso en particular en la escuela de posgrado, donde están los programas, venimos haciendo todas estas adaptaciones a el próximo año, ¿no? Y significa desde revisiones de planes curriculares, ¿no? Adecuación y no hay semana que la escuela de posgrado no esté presentando 2, 3, 4 programas que han hecho revisión de planes de estudio, trabajando con el 20% que nos permite SUNEDU sobre la semipresencialidad o la virtualidad en los cursos, en los programas presenciales, presentando propuestas a SUNEDU para ir a la semipresencialidad y también a la virtualidad. De modo que el 2021 tenga pues ya todos los componentes que estaban que estaba mencionando que estaban para quedarse, ¿no? Más allá, entonces estamos en eso, en licenciamientos, igual en mejora de plataformas, ¿no? Plataformas informáticas que nos permitan hacer una serie de actividades más allá de la clase en aula Zoom. Y el tema de capacitaciones, ¿no? Y capacitaciones en uso de herramientas virtuales, lo del aula invertida, etcétera, flip learning, hybrid learning que mencionaba Percy, también son temas que estamos contemplando, ¿no? Una de las ventajas que tiene la escuela de posgrado es que tenemos profesionales
de diferentes áreas, y nuestra secretaria académica y acá también está con nosotros una de las organizadoras, la doctora Liliana Muñoz, son de la Facultad de Educación, que nos traen siempre todas estas herramientas, estos diseños novedosos que son importantes para ir repensando la manera de enseñar en nuestros programas, ¿no? Entonces, no solamente los programas son fuertes en el tema la parte conceptual de las materias específicas, sino también tiene un fuerte componente en el tema educativo, gracias a la presencia de nuestras facultades, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos actualmente, los retos de transformarnos en esos tiempos de pandemia, ir adecuándonos con toda la tecnología que sea necesaria, y con todos nuestros docentes también capacitados en esas modalidades, ¿no? La idea, como de todos nuestros, de muchas universidades, Católica, Cayetano en particular, es que esto además nos da la oportunidad de que tengamos participantes ya no solamente de Lima y regiones vecinas, sino ya es a nivel nacional, ¿no? Creo que esa es una ventaja que debemos ser conscientes. Y nuevamente el tema es, uno de los retos es estar a la altura de las expectativas de todos los que están interesados en nuestros programas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, y muchas gracias por la atención. Doctora Patti, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para saludar y agradecer a todos los que nos acompañan a nivel nacional, a los amigos de Colombia, de la Universidad Católica Manizales, y otros amigos de la comunidad educativa. Vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Lili, por acompañarnos. Bien, doctor Percy Marquina, le voy a hacer dos preguntas. Una de ellas es, esta pandemia nos ha demostrado que ha habido mucha deficiencia en la gestión, un aspecto muy importante en los diferentes niveles, áreas, tanto a nivel público, privado, siendo las escuelas, las universidades, digamos, los lugares de encuentro en la cual deben los estudiantes formar estas competencias de liderazgo. ¿Cómo aborda o cuál es la estrategia que Centrum va a rediseñar en su estructura este aspecto que es muy importante para el desarrollo del país? Porque hoy es esta pandemia, pero no sabemos si mañana o en los siguientes años tendremos otro tipo de situaciones, tal vez más complejas. Y la segunda pregunta, perdón, es... Sí, okay. Primero la primera, sino adelante, por favor. Ya, gracias. Bueno, nosotros tenemos la ventaja que el área de conocimiento sobre el que trabajamos es una ciencia social, y en particular el tema de la administración y el management. Entonces, ya era parte de lo que hacíamos, el poder ayudar a nuestros alumnos a obtener habilidades blandas de comunicación, inteligencia emocional, capacidad discursiva, etc., como las habilidades programáticas propias de la gestión, pues, ¿no? Finanzas, marketing, operaciones, etc. Entonces, lo que sí hemos visto es que los supuestos sobre los que desarrollábamos los programas eran parte del modelo que yo diría de un contexto estable, ¿no es cierto? En el que, por ejemplo, nuestros alumnos, para hacer la tesis, tenían que desarrollar un planeamiento estratégico
para los próximos 5 años, ¿no? Entonces había todo un proceso de planeamiento estratégico secuencial, que creo, Lilian, tú tomaste uno de los cursos, ¿no? Para conocer el modelo que utilizaba nuestro fundador, el profesor D'Alessio, Sí. pero era pertinente para un contexto en el que se suponía que los mercados y los horizontes eran más o menos estables. Entonces, hoy día estamos en una realidad, no solamente por la pandemia, sino por el surgimiento de las redes sociales, en que la información es compartida por todos. Entonces, la estabilidad no existe, lo que hay es la volatilidad permanente. Entonces, tenemos que ser como surfistas. Entonces, la reflexión que tenemos nosotros es, los modelos han dejado de ser, algunos modelos han dejado de ser oportunos para el nuevo contexto. Entonces, estamos pasando de un sistema de gestión tradicional a un sistema de gestión basado en la incertidumbre. Y por tanto, los modelos, las prácticas que brindamos a los alumnos están cambiando. Y estamos, por tanto, cambiando los contenidos de los programas. Y un aspecto, a modo de ejemplo, de lo que estamos haciendo, es que en esa línea, y bueno, y tendremos que conversar con ustedes cómo lo materializamos en el MBA que tenemos en conjunto a futuro, es que de aquí a 6 meses, todos los alumnos que tengan que hacer tesis, lo que tienen que hacer es un emprendimiento empresarial, pero con impacto social demostrable, acreditable. Entonces, eso supone que estamos cambiando totalmente el contenido de los seminarios de tesis, que antes eran de metodología de la investigación en el sentido académico, ahora es una metodología de investigación, de utilización de design thinking para levantar la voz del consumidor, y bajo la metodología ágil tener un proyecto de emprendimiento. Pero el aspecto que quiero resaltar, y que es el más difícil, es que eso es cambiarle al chip al alumno y al profesor. Porque el problema que tenemos es que los alumnos saben maravillosamente hacer proyectos empresariales rentables. Pero cuando les comenzamos a preguntar que acrediten, que demuestren cuál es el impacto social que generan, se comienzan a hacer evidentes los vacíos de la formación. Entonces, un ejemplo muy claro, tuvimos recientemente una sustentación en la que había un proyecto interesante, ¿no? Que generaba mucha rentabilidad. Pero el modelo estaba basado en no reconocerle derecho a los trabajadores, porque era algo así como un Uber de otro tipo de servicios, ¿no? Entonces el argumento del alumno es, no, pero sí es legal y es rentable. Le digo, oye, para ti parece que no hay marcha, que no ha pasado nada, y ya no importa solo que sea legal y que sea rentable, tiene que ser legítimo, sostenible, ¿no es cierto? Tienes que estar sujeto al escrutinio público y mediático. Entonces, ¿qué respondes a eso? Entonces, nos dábamos cuenta que para ellos era todo un reto, porque no lo habían interiorizado, ¿no? Entonces, eso nos está llevando a que tengamos, como decía el doctor Frenke, en esta I de la que él hablaba, a repensar cuáles son estos valores que él llamaba fundacionales, que para mí no se circunscriben solo a lo ético, sino que se expresan en términos de ciudadanía corporativa. O sea, ¿cuáles son los elementos comunes, ¿no es cierto?, que los egresados de nuestras universidades deben tener para que sean un agente de cambio real, ¿no es cierto?, y no un defensor del status quo y de preservar lo que sabemos que no ha acabado de funcionar. Pero tenemos que ayudarlos a esa evolución, ¿no? De alguna manera, esa es la manera en la que lo estamos intentando hacer al interior de nuestros programas. Bien, doctor. Y hay otra pregunta, precisamente con respecto al modelo que usted ahora ha presentado, ¿no? De que los programas van a poder, digamos que el estudiante va a elegir, o sea, se empieza un modelo flexible, ¿no? En el que el estudiante elige, puede ser presencial, el que desea puede hacerlo a distancia, pero aquí nuestra Lourdes, que nos consulta, indica cómo va a ser esta estrategia, porque según lo que ella ha averiguado, en España estos modelos no han tenido buenos resultados. ¿Cuál es? Sí, bueno, a ver, para que un proyecto tenga éxito, tienen que atenderse dos aspectos.
el aspecto de la conceptualización, la ideación del proyecto y la ejecución. Entonces, seguramente, no conozco a qué institución nos referimos, pero lo que puede ocurrir es que la ejecución en esa institución educativa española no haya sido apropiada y por tanto hay oportunidades de mejora. Pero, digamos, nosotros como Escuela de Negocios utilizamos el benchmark de las top 4 mejores escuelas de negocio españolas y las top 10 escuelas de negocio europeas. Entonces, el Instituto de Empresa, la Universidad de Navarra, EADA y ESADE, 3 de ellas ya están usando lo que yo estoy diciendo y con extraordinarios resultados acreditados por las evaluaciones y la experiencia del alumno. Entonces, por un tema de restricción de tiempo, tal vez no he podido profundizar el detalle, pero voy a hacerlo muy sucintamente. Claro, para que el profesor pueda atender igual de bien al alumno remoto y al alumno presencial, ¿no es cierto? Primero, tiene que haber una inversión en el cambio de la infraestructura del aula. O sea, tengo que tener cámaras que sigan al profesor para que los alumnos remotos puedan seguir al profesor cuando él se desplaza por el aula. Primera condición. Segundo, tengo que tener varias pantallas para que el profesor, cuando está dictando al alumno presente, ya sea al costado de la pizarra o atrás de los alumnos presenciales, vea las imágenes de todos los alumnos, tipo pantallitas de Zoom, pero en pantallas gigantes, donde va a poder ver, digamos, las reacciones faciales de sus alumnos, ¿no? Y además, un aspecto importante acá es como el profesor va a estar pendiente del alumno y la cara de los alumnos, no va a poder estar atendiendo el chat o las preguntas del chat. Entonces, el modelo supone, que es un costo mayor, es que el profesor tiene que tener permanentemente en el aula un asistente de tecnologías de la información, que lo que le está ayudando al profesor es decirle, le están preguntando por el chat tal cosa, no se olvide de contestarle a tal persona. Porque claro, como el profesor va a estar movilizándose por el aula para capturar la atención del alumno, no puede estar pues sentado leyendo los chats. Entonces, hay infraestructura, hay adecuación del aula, hay entrenamiento del profesor y hay el soporte de este recurso humano que acompaña para que el profesor se pueda concentrar en la entrega del conocimiento, ¿no? Muchas gracias, doctor Percy Marquina. De hecho, es todo un rediseño, toda una logística en recursos, no solamente del más valioso del docente, sino de toda la infraestructura tecnológica, logística, ¿no? Y operaciones. Pasamos a las consultas de la doctora Patricia. Doctora Patti, la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene programas fundamentalmente en salud, ciencias de la vida. Muchos de estas maestrías, los estudiantes están haciendo la tesis en laboratorios, ya sean experimentales, ensayos clínicos y otros. ¿Cómo ha pasado, cómo se ha respondido durante la pandemia? ¿Y cuál es el futuro para aquellos programas presenciales y semipresenciales o a distancia que usted ha mencionado que sería nuestro ya próximo inmediato? ¿Cómo se desarrollarían las estrategias para la investigación en estos campos tan importantes? Sí, gracias Lilian. La verdad es todo un reto. Tenemos algunos, por ejemplo, hay personas que durante este año ya estaban prácticamente, han terminado todos sus cursos y lo que tenían que hacer era tesis, ¿no? Y han habido 6 meses en los cuales el acceso a los laboratorios ha estado totalmente cerrado por el tema de la pandemia. Y lo que ha ocurrido es que en muchos casos se ha hecho un repensar en los proyectos de investigación que pueden llevar a cabo los estudiantes, ¿no? Y además pronto a convertirse en los egresados. Se ha trabajado en diferentes programas, se ha trabajado de diferentes maneras, en las cuales, por ejemplo, la idea de trabajar con análisis de datos, hacer metaanálisis, por ejemplo, estudios de casos clínicos reportados, se están convirtiendo en la posibilidad para los trabajos, ¿no? Es una pena que la parte experimental se haya visto detenida
por estos tiempos, pero la idea es que a través de estas modalidades que existen para los trabajos de investigación, se pueda seguir haciendo investigación de calidad, ¿no? No todo tiene que ser de tipo experimental. En algunos casos es más factible que en otros, pero por ejemplo en los trabajos de tesis de investigación que tienen, digamos, trabajo en campo o en laboratorio, esos sí están sufriendo un retraso ineludible, ¿no? Hay personas que tenían que hacer colección de muestras en alguna zona de la Amazonía, por ejemplo, trabajos que tenían que ver con malaria, por mencionar algunos, que no han podido salir a hacer colección de datos, ¿no? O colección de muestras, etc. Y después los que tienen lugar en laboratorio, felizmente a nivel doctoral ya muchos de los trabajos ya se están reiniciando, ¿no? Entonces, lo que en la universidad está ocurriendo es que los laboratorios de investigación donde normalmente están los estudiantes de doctorado, en algunos casos de maestría, están ya adecuando todas su normativa, los aforos, etcétera, para poder hacer el retorno de los investigadores, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de estudiantes doctorales, en realidad todos ellos muchos de ellos son investigadores, no solamente son estudiantes de posgrado, son investigadores registrados en CONCITEC, etcétera, así como en la propia universidad, de modo que ellos lo que estamos haciendo es que hagan un retorno a la investigación, pero en laboratorios que estén, en los que se cumpla una serie de parámetros sobre el tema de bioseguridad, ¿no? Y para el tema de las actividades de asesorías, etcétera, en realidad la pandemia no ha impedido que las personas puedan seguir reuniéndose con sus asesores por la modalidad virtual, ¿no? Entonces, puede seguir ocurriendo las asesorías y esperamos que el retorno a los campos clínicos, a los campos de investigación, que se está abriendo poco a poco, pueda hacerse más efectivo durante el próximo año, y que esos trabajos puedan continuar, ¿no? Pero de que en muchos casos sí ha habido un retraso de unos meses en los avances, eso ha sido así. No hemos podido evitarlo. Los que ya están retornando, sea haciendo análisis de datos, etcétera, tienen esa, digamos, son conscientes de ello, y la verdad es que el esfuerzo que están poniendo en estos meses en los que ya pueden reanudar algunas de sus actividades es encomiable. Me parece que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande para seguir adelante con sus proyectos de tesis, y esperamos que probablemente nos va a golpear en unos meses el tema de la eficiencia terminal, pero esperamos estar también, ir adecuando, regresando poco a poco a nuestras actividades de investigación cada vez más, ¿no? Muchas gracias, doctora Patti. Queremos invitar también a nuestra profesora Liliana Muñoz para una pregunta, para que pueda compartir con nosotros unas reflexiones sobre estos diseños flexibles. Nuestros diseños generalmente en el país todavía son rígidos. Escuelas como Centrum lo tienen de alguna manera más flexible. Nosotros en la institución estamos todavía en ese proceso de tránsito, y muchas instituciones todavía también estamos en ese camino. ¿Cuáles son sus reflexiones, profesora Muñoz, sobre este aspecto de la flexibilidad y cómo nos permitiría eso crecer y vincularnos no solamente a nivel local, sino a nivel global, para que el estudiante o ese futuro profesional que nosotros vamos a enviar al medio tenga las mejores oportunidades y mejores competencias para este mundo global tan competitivo? Gracias.
Lilian, y felicitaciones también a todas las exposiciones, los temas que se han colocado el día de hoy, porque efectivamente nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? Yo creo que nosotros como profesores universitarios, y para quienes aquellos también que están metidos en la parte de la investigación, si no hacemos una evaluación, una reflexión de los aspectos logrados, los aspectos que debemos mejorar, entonces podemos perder el riesgo que cuando ya pase la pandemia, la situación que hemos vivido, volvamos a la misma dinámica, y eso sí sería, desde la mirada también de muchos expertos, un error, ¿no? Lo que tenemos, me gustó mucho que nuestro primer expositor centrara también su comentario en el tema del modelo pedagógico, porque lo que tenemos que hacer ahora es eso, mirar nuestros modelos educativos y dentro de ello el modelo pedagógico, pero que no solamente tenemos que tener la mirada del posgrado, porque si queremos que nuestros estudiantes estudien a lo largo de la vida, si queremos que nuestros estudiantes tengan toda una trayectoria en el mundo universitario, en realidad deberíamos empezar desde el pregrado. Un pregrado flexible en horarios, un pregrado que nos permita también salidas intermedias, un pregrado que forme profesionales con un alto conocimiento, con un dominio de sus disciplinas, pero que además también tenga todas estas competencias que nuestros expositores nos han señalado, ¿no? Y que de esta manera tengan estas posibilidades también, determinando el posgrado, de poder enlazar con las segundas especialidades, las maestrías y posteriormente el doctorado, ¿no? Entonces, tener toda una línea donde nuestros estudiantes o los que vengan de otras instituciones puedan incorporarse entonces en cualquiera de los niveles, sea el pregrado, el posgrado, el doctorado, y nosotros que también tenemos un postdoctoral. Entonces, sí necesitamos redefinir nuestros propósitos de la formación en todos los niveles, ¿no es cierto? Necesitamos también mirar un poco más atrás también del pregrado y mirar también esto que no ha logrado el sistema educativo peruano, que es que desde la educación básica regular también haya este alineamiento para que todo el sistema en su conjunto entonces nos prepare y el estudiante tenga toda una ruta que seguir, ¿no? Y poder programar. Entonces, no solamente cuando hablamos de los modelos, tenemos que mirar también los enfoques que vamos a asumir, que los han ido comentando el día de ayer algunos de nuestros expositores, sino la metodología también, ¿no? Ahí yo leía uno de los chats también, si la clase magistral. Hay personas que magistralmente es un lujo escucharlas, ¿no? Y hoy en estos días hemos tenido clases como eventos magistrales, ¿no? Y da mucho gusto y aprendemos, ¿no? Pero también tenemos que ir mirando otras didácticas, como muy bien lo han ido señalando nuestros expositores, como es Aula Invertida y otras, como, con el uso de la tecnología, ¿no? Diferentes modalidades también, ¿no? Hoy nos da la posibilidad, desde los criterios que se establecen y estas modificatorias que se han hecho en la ley, entonces hay que empezar a trabajar esto. Y lo otro que es bien importante somos nosotros los profesores, ¿no? Entonces, los profesores también tenemos que fortalecer nuestras competencias. Entonces, a partir de la experiencia, hay que romper una serie de paradigmas y en verdad tenemos que ir, lo ha dicho el doctor Marquina, lo ha dicho el doctor Fren, nuestros expositores de ayer, ¿no? Importa formar en competencias, porque ambas son importantes. Es importante tu dominio disciplinar, es importante poseer también competencias de pensamiento crítico, competencias de pensamiento estratégico, tener actitudes para ser empático, para saber desenvolvernos en la incertidumbre. Entonces, hay varios elementos que creo tenemos que ir trabajando, ¿no? Nosotras conversábamos con Lilian y con otras colegas del posgrado y con Patricia, ¿no? Nos gustaría generar desde el posgrado espacios de diálogo, porque estamos en ese momento de la construcción. Ya nos hemos vuelto unos expertos en usar las plataformas, ¿no? Cualquier tipo de recurso que nos permita
estos diálogos. Y sí, miren qué interesante la propuesta que nos trae el doctor Marquina también, ¿no? Entonces, sí tenemos referentes nacionales de donde podemos mirar y a partir de eso adaptar también a nuestras propias realidades, ¿no? Hay un gran reto no solamente para las universidades privadas, sino también para las universidades públicas, ¿no? Y quienes estamos un poco más adelantados, entonces también estamos al servicio de las universidades públicas para poder colaborar, para poder promover también de una manera mucho más conjunta la educación superior, universitaria en este caso, ¿no? Gracias, Lilian. Muchas gracias, Lili. Doctor Percy Marquina, bueno, el tiempo siempre a veces nos juega en contra, así que teniendo tan limitada ya la tarde, le pedimos por favor sus reflexiones finales para despedirnos del seminario y una vez más agradecerle muy gratamente su presencia y por compartir sus valiosos aportes en este seminario. Gracias, doctora Damián. Yo quisiera solo terminar reenganchando con parte de mi presentación, en la que tenemos dos retos: enfrentar el hoy, la situación concreta, la pandemia, pero tenemos que simultáneamente construir las bases de la pospandemia, ¿no? Y tenemos que encontrar el balance, porque no es solo uno o el otro, son los dos, y esa es la realidad. Y los dos son igual de importantes, ¿no? Keynes decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, entonces no existe el futuro, existe el presente. Pero por otro lado, si descuidamos y nos concentramos solo en el hoy, no vamos a crear las condiciones para las futuras generaciones. Entonces, el reto es ser ambidiestros, ¿no? Ser flexibles, dejar de tener un pensamiento único o un mindset, digamos, unilateral. Tenemos que ser horizontales, tener una... Kotler le llamaba marketing lateral, en este caso es un pensamiento lateral, ¿no es cierto?, para poder manejar la ambivalencia y la incertidumbre. Cada día va a ser más frecuente esta situación. Y en el aspecto práctico, muy puntual, y lo ha mencionado la doctora Herrera, y ustedes, al igual que nosotros, estamos comenzando a pensar cómo vamos a poder llenar, no sé, pues 100 expedientes de todos los programas en todas las modalidades para el proceso de licenciamiento de SUNEDU, porque si bien ha hecho con pertinencia las nuevas reglas, también ha aumentado el número de información, sustentos y requisitos. O sea, ahora hay que trabajar más el expediente de lo que hicimos en su oportunidad, y hay que hacerlo desde ahorita para que estemos listos, para que cuando abran la convocatoria podamos presentar los expedientes. Pero simultáneamente tenemos que estar atendiendo a los alumnos que hoy día están en nuestras clases y hoy día esperan respuesta de parte nuestra, ¿no? Entonces, es eso, multilateralidad, ambidiestros, ¿no es cierto? Y balancear presente y futuro permanentemente. Muchas gracias, doctora Damián. Muchísimas gracias, doctor Percy Marquina. Bueno, doctora Patti, sus reflexiones finales y la clausura en un acto protocolar muy simbólico, pero de este seminario que trae en realidad una inquietud de la escuela y su compromiso con el país en la educación universitaria a nivel de posgrado. Adelante, doctora Patti. Gracias, Lilian, gracias. Bueno, veo por las últimas palabras que nos dice Percy que en realidad sus sufrimientos los compartimos. El tema de los expedientes, pero bueno, son cosas, digamos, necesidades que tenemos que cumplir. Bueno, la verdad es que este tema, la transformación de la educación, es todo un reto. Bien dice el doctor Marquina, tenemos el reto de adaptarnos, adecuarnos a esta nueva situación que la trajo una situación de emergencia, pero que está, como mencioné más temprano, está para quedarse, ¿no? Entonces, las instituciones tenemos todo ese reto.
en donde está el tema de la flexibilidad en los procesos, sin perder de vista el tema de calidad, el tomar decisiones adecuadas con la suficiente velocidad como para poder estar al día en lo que se necesita, y en la capacitación continua de todos nuestros docentes, de todos nosotros para esta nueva forma de enseñanza, ¿no? El tema de, si bien estamos pensando que el tema salud va a ir, digamos, calmándose un poco a lo largo de los próximos meses, y en realidad eso es, también es un poco de expectativa, digamos, con cierta evidencia que apoya eso, pero también hay mucho de, de fe en esa parte. Lo que sí sabemos es que los cambios se producen a veces de manera, los cambios rápidos son los que hacen que las instituciones que se adaptan mejor a esos cambios sean las más exitosas, ¿no? Y esperamos que, nuestras universidades estén precisamente a la altura de esos retos de cambios y adaptación a los cambios con calidad, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos como institución para estos meses que quedan y definitivamente para el próximo año, ¿no? En donde veamos todas estas opciones que las veíamos un tanto lejanas por no ser nuestro día a día en la enseñanza de nuestros programas, pero ya esto no puede dejarse de lado, ¿no? Ya es algo que tenemos que tomar. Entonces, creo que eso es más o menos lo que también hemos venido escuchando en los 3 días el seminario, y esperamos que el público que nos ha acompañado, algunos todos los días, y realmente les agradecemos por ello. Esperamos que se hayan quedado con nosotros porque precisamente los temas cada día han estado, se veían, el día 1 fue interesante, entonces el día 2 también lo va a ser, y el día 3 por lo mismo, y realmente agradecemos ello. Entonces, esperamos que agradecemos pues la presencia de todas las personas de la universidad, de fuera de la universidad, que han participado en estos 3 días con nosotros. La idea es tener ese tipo de seminarios, de eventos, que precisamente nos ayuden a reflexionar sobre esa transformación que es necesaria en nuestros sistemas educativos, en donde estemos siempre atentos a cuáles son las necesidades, en qué entorno nos estamos desarrollando, y ya nos hemos dado cuenta que el entorno puede cambiar de un momento a otro de manera brusca, ¿no? Entonces, yo creo, como buena bióloga en la evolución, y que esta adaptación a los cambios, los que más rápido se adaptan a los cambios son los que probablemente tengan una mejor probabilidad de sobrevivencia con respecto a los demás, ¿no? Entonces, como universidad de ciencia, estoy segura que todas nuestras autoridades, todas las personas que formamos parte del campus, somos conscientes de ello, y esperamos efectivamente que así, que seamos, que estemos dentro de los más aptos en este proceso evolutivo a la fuerza, ¿no? Generalmente la evolución ocurre por dos motivos: a lo largo del tiempo o por fenómenos extraordinarios, ¿no? Entonces, esperamos estar preparados para las dos cosas. Bueno, entonces, con esto, con esta reflexión evolutiva, quiero agradecerles a todos su presencia, al doctor Marquina, por su presencia, a cada uno de los presentadores de los días previos, aunque no estén con nosotros, a Liliana, a Lilian, a Jamine, que han sido parte del comité organizador, a José Raúl Yaupari, José, me parece que también está José Luis Rojas, nuestro
nuestra unidad de gestión digital y todo el equipo de la escuela. Agradecerles a todos por el apoyo y principalmente a todos los participantes, que veo que en este momento somos 198. Realmente gracias y estén atentos a lo que nuestras universidades estén siempre ofreciendo sobre esos temas que son tan importantes para todas nuestras áreas de conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima reunión que esperamos que haya una antes que termine el año. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes entonces a todos. Muchas gracias a todos.